En el momento en que crucé aquella puerta de caoba supe que había tomado o la mejor decisión de mi vida o el peor error imaginable. El rostro de Patricia Whitmore se torció en algo entre una sonrisa y una mueca, como si acabara de morder un limón mientras intentaba posar para una fotografía. Sus ojos recorrieron mi sencillo vestido azul marino, mis zapatos planos modestos, mis pendientes de perfumería barata, y la vi calcular mentalmente mi patrimonio neto y declararme sin valor. Se inclinó hacia su hijo, mi prometido Marcus, y le susurró algo que creyó que no podía oír, pero escuché cada palabra. Dijo que parecía el servicio que se había colado por la entrada equivocada. Y ahí supe que aquella cena iba a ser muy interesante. Me llamo Ella Graham. Tengo 32 años y tengo una confesión que hacer. Durante los últimos 14 meses he estado guardándole un secreto al hombre con el que se suponía que iba a casarme. No un secreto pequeño como comerme la última porción de pizza y echarle la culpa al perro. No un secreto mediano como el hecho de que todavía duermo con un peluche de mi infancia. No, mi secreto era que gano $37,000 al mes. Antes de impuestos es aún más escandaloso. Después de impuestos sigue siendo una cifra que hace que los contables parpadeen 2 veces y pregunten si ha habido un error. Soy arquitecta senior de software en una de las empresas tecnológicas más grandes del noroeste del Pacífico. Escribo código desde los 15 años. Vendí mi primera aplicación a los 22 y desde entonces no he dejado de ascender en la jerarquía corporativa. Tengo 3 patentes. He dado ponencias en conferencias internacionales. Tengo opciones sobre acciones que te harían lagrimear. Y Marcus pensaba que yo era una asistente administrativa que apenas podía pagar el alquiler. Nunca le mentí realmente. Cuando nos conocimos en una cafetería hace 14 meses me preguntó a qué me dedicaba y le dije que trabajaba en tecnología. Asintió como si lo entendiera y luego me preguntó si llevaba la agenda de los directivos. Sonreí y dije algo vago sobre apoyar al equipo. Él rellenó los huecos por su cuenta y yo simplemente nunca lo corregí. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué dejaría que el hombre con el que salía, el hombre del que me estaba enamorando, creyera que tenía problemas económicos cuando podría haber comprado su coche 10 veces? Porque aprendí algo hace mucho tiempo de la persona más importante de mi vida. Mi abuela me crió después de que mis padres murieran cuando yo tenía 7 años. Vivía en una casa modesta en un barrio tranquilo, conducía un coche antiguo, compraba en supermercados normales y nunca llevaba nada llamativo. Me enseñó a cocinar comidas sencillas, a apreciar los pequeños placeres y a no medir mi valor por la cifra de mi cuenta bancaria. Lo que no supe hasta que falleció, cuando yo tenía 24 años, es que mi abuela valía varios millones de dólares. Había construido un pequeño imperio empresarial en su juventud, invertido con inteligencia y elegido vivir con sencillez porque creía que el carácter era más importante que la apariencia. Me lo dejó todo junto con una carta que aún guardo en mi mesilla de noche. En esa carta escribió algo que nunca he olvidado. Dijo que el verdadero carácter de una persona solo se muestra cuando cree que nadie importante la está mirando. Cuando piensan que no tienes nada que ofrecerles, cuando creen que estás por debajo de su atención, es entonces cuando ves quiénes son realmente. Así que cuando Marcus me invitó a cenar a la finca de sus padres, cuando insinuó que aquella podría ser la noche en que las cosas se pusieran serias, cuando mencionó que su madre era muy exigente con las primeras impresiones, tomé una decisión. Le daría a la familia Whitmore la prueba que mi abuela me enseñó. Me presentaría como la mujer sencilla y discreta que esperaban. Llevaría ropa modesta. Conduciría mi coche viejo y hablaría con humildad sobre mi situación. Y observaría cómo trataban a alguien que creían que no podía ayudarles, a alguien que pensaban que estaba por debajo de ellos, a alguien que creían que no tenía nada que ofrecer. Y antes de que me juzgues, antes de que pienses que estaba siendo manipuladora o engañosa, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa realmente la familia de tu pareja sobre ti? ¿Alguna vez has tenido esa sensación persistente de que las sonrisas son falsas y los cumplidos vacíos? ¿Alguna vez has querido saber la verdad, aunque pudiera doler? Yo quería saberlo. Necesitaba saberlo porque no solo estaba considerando casarme con Marcus, estaba considerando casarme con su familia. Y las familias, como también me enseñó mi abuela, son para siempre.
Ahora, antes de continuar con esta historia, quiero tomarme un momento rápido. Si lo que estás escuchando te está gustando, por favor pulsa el botón de me gusta y deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Me encanta leer esos comentarios, ver a personas de todo el mundo conectándose a cualquier hora. Significa más para mí de lo que imaginas. Bien, volvamos a la historia. La finca de los Whitmore era exactamente como la esperaba y aún así logró sorprenderme por su exceso. La entrada era más larga que algunas calles en las que he vivido. Las puertas eran de hierro forjado con detalles dorados, porque al parecer el hierro normal no era lo suficientemente pretencioso. El césped estaba cuidado con una precisión que sugería que alguien medía cada brizna con una regla. Mientras conducía mi Subaru Outback de 12 años por aquel camino impecable, me miré en el espejo retrovisor. Maquillaje sencillo, el pelo recogido en una coleta baja, los pequeños pendientes de oro de mi abuela en las orejas, la única joya que llevaba. Parecía exactamente alguien que no pertenecía a ese lugar. Perfecto. Marcus me recibió en la puerta con un beso que se sintió ligeramente performativo, como si lo hiciera para un público. Sus ojos bajaron a mi vestido, a mis zapatos, a mi falta de accesorios, y vi algo en su expresión que nunca había notado antes. Vergüenza. Le avergonzaba mi aspecto. Guardé esa observación para más tarde. Por dentro la casa era un monumento al dinero nuevo intentando desesperadamente parecer dinero antiguo. Candelabros de cristal colgaban de cada techo. Pinturas al óleo y marcos dorados cubrían las paredes, aunque noté que eran impresiones, no originales. Los muebles eran caros pero parecían incómodos, elegidos por apariencia más que por funcionalidad. Y allí, de pie en el vestíbulo como una reina supervisando su reino, estaba Patricia Whitmore. Tendría poco más de 60 años y un rostro que claramente había pasado por las manos de varios cirujanos excelentes. Su cabello rubio estaba peinado en un casco perfecto que probablemente requería laca de resistencia industrial para mantenerse. Su vestido era de diseñador, sus joyas eran auténticas y su sonrisa era absolutamente y completamente falsa. Me tendió la mano como si me concediera audiencia. Se la estreché y sentí la flacidez, el desdén, la absoluta falta de calidez. Luego hizo aquel comentario a Marcus, el de que parecía el servicio, y yo sonreí y fingí no haber oído nada. La velada estaba a punto de volverse realmente interesante. Si hubiera sabido en qué me estaba metiendo esa noche, quizá habría llevado armadura en lugar de un vestido azul marino. Aunque, pensándolo bien, siempre he creído que la mejor armadura es la información. Y yo había investigado. La familia Whitmore era dueña de una cadena de concesionarios de coches en 3 estados. No las marcas de lujo llamativas que ves en las películas, sino vehículos de gama media respetables que atraían a familias comunes. El padre de Marcus, Harold, había heredado el negocio de su propio padre y había pasado los últimos 30 años expandiéndolo. Patricia se había casado con la familia a los 23 y de inmediato se dedicó a escalar en la jerarquía social con la determinación de una mujer que sabía exactamente lo que quería. Tuvieron 2 hijos. Marcus, mi prometido, tenía 34 años y trabajaba como gerente de marketing en una empresa que no tenía nada que ver con el negocio familiar. Al parecer ese era un punto delicado para Harold, que había esperado que su hijo se hiciera cargo de los concesionarios. Y luego estaba Viven, la hermana mayor, que tenía 38 y trataba la fortuna familiar como su hucha personal. Descubrí todo eso a través de registros públicos, redes sociales y algunas búsquedas bien dirigidas en Google. Había visto fotos de fiestas lujosas, eventos sociales y galas benéficas. Leí artículos sobre la filantropía de Patricia, aunque una mirada más atenta revelaba que la mayoría de sus donaciones venían acompañadas de importantes beneficios fiscales y oportunidades de publicidad. Nada de eso me preparó para conocer a Viven en persona. Llegó 20 minutos tarde, lo que más tarde supe que era su movimiento característico. Hacer una entrada era más importante que respetar el tiempo de los demás. Irrumpió en el salón con un vestido que costaba más que el alquiler mensual de muchas personas, con diamantes cayendo de sus orejas y su cuello como si hubiera tropezado dentro de una joyería y salido cubierta de mercancía.
Su saludo hacia mí fue una sola palabra pronunciada con la calidez de un pescado congelado. Hola, no hola, encantada de conocerte, no hola, Marcus nos ha hablado tanto de ti, solo hola, con una ligera curvatura en el labio que sugería que había olido algo desagradable. Sonreí y le devolví el saludo. Se volvió hacia su madre y comenzó una conversación que me excluía deliberadamente, hablando de algún evento benéfico y de si ya habían despedido al florista por el desastre del mes pasado. Yo me quedé allí con el vaso de agua que me habían ofrecido, sintiéndome tan bienvenida como una vegetariana en una parrilla de carne. Marcus rondaba cerca, incómodo, pero sin decir nada. Esa fue la segunda observación que guardé. Harold Whitmore era una criatura distinta. Era un hombre grande, de los que probablemente fueron atléticos en su juventud, pero que luego se rindieron a las comodidades de la riqueza. Me estrechó la mano con un apretón que pretendía impresionar, pero que solo se sentía cansado. Sus ojos, sin embargo, eran astutos, y noté que me observaba con algo que podía ser curiosidad. Había otro invitado en esa cena, alguien que no esperaba, un caballero mayor llamado Richard Harley, presentado como viejo amigo de la familia y socio comercial. Tendría cerca de 60 años, con cabello plateado y unos ojos agudos que parecían no perder detalle. Cuando me estrechó la mano, su mirada se detuvo en mi rostro con un destello de reconocimiento que me desconcertó. ¿Lo conocía? ¿Nos habíamos visto antes? No lograba ubicarlo y él no dijo nada, pero durante la velada lo sorprendí varias veces mirándome con esa misma expresión perpleja. Patricia nos condujo al comedor, decorado como si alguien hubiera recibido un presupuesto ilimitado y cero gusto. La mesa era lo suficientemente larga como para albergar un banquete real. Las sillas estaban tapizadas en lo que supuse era seda auténtica y los cubiertos incluían más tenedores de los que había visto fuera de una tienda de suministros de restaurante. Los conté. Había 6 tenedores en cada puesto. 6 para una sola comida. He visto cirugías realizadas con menos instrumentos. Patricia notó que miraba la cubertería y sonrió, esa sonrisa congelada suya. Dijo que suponía que no estaba acostumbrada a la etiqueta formal, su voz rebosando falsa simpatía. Le respondí que mi abuela siempre me enseñó que no son los tenedores lo que importa, sino la compañía con la que compartes la comida. La sonrisa de Patricia se tensó casi imperceptiblemente. Viven resopló dentro de su copa de vino y la cena comenzó. El primer plato era algún tipo de sopa que no supe identificar, pero que probablemente costaba más por cuenco que mi presupuesto semanal de supermercado. Patricia aprovechó ese momento para iniciar lo que más tarde llamaría el interrogatorio. Me preguntó dónde había crecido. Dije que en un pequeño pueblo de Oregón, lo cual era cierto. Me preguntó por mi familia. Dije que me había criado mi abuela, también cierto. Preguntó a qué se dedicaban mis padres. Dije que habían fallecido cuando yo era pequeña. Patricia hizo un sonido que pretendía ser comprensivo pero que sonó como un desagüe desatascándose. Comentó lo difícil que debía de haber sido crecer sin una orientación adecuada. Respondí que mi abuela me dio toda la orientación que necesitaba. Viven se inclinó hacia adelante, sus diamantes captando la luz del candelabro. Preguntó a qué se había dedicado mi abuela. Dije que había sido empresaria. Las cejas de Viven se alzaron ligeramente. Preguntó qué tipo de negocio. Dije que pequeños emprendimientos. Nada demasiado emocionante. La verdad, por supuesto, era que mi abuela había construido una empresa que finalmente vendió por varios millones de dólares. Pero esa no era la clase de verdad que me serviría esa noche. Patricia pasó al siguiente tema. Preguntó por mi trabajo actual. Dije que trabajaba en tecnología. Preguntó si era secretaria. Dije que ocupaba más bien un puesto de apoyo. Patricia asintió con aire de entendimiento como si aquello confirmara todo lo que ya había decidido sobre mí. Dijo que era agradable, que todos los equipos necesitaban personal de apoyo. Marcus se movió incómodo en su silla pero siguió sin decir nada. Y entonces Viven decidió mencionar a Alexandra. Alexandra. El nombre cayó en la conversación como una piedra en agua quieta, enviando ondas por toda la mesa. Viven lo dijo con total naturalidad, como si comentara el clima o la calidad de la sopa.
Dijo que se había encontrado con Alexandra la semana pasada, que estaba de maravilla, que el negocio de su familia prosperaba. Observé el rostro de Marcus con atención. Algo parpadeó allí, rápidamente oculto, culpa, nerviosismo, desapareció antes de que pudiera identificarlo. Patricia tomó el hilo con el entusiasmo de alguien que llevaba esperando esa oportunidad. Dijo que Alexandra siempre había sido una chica encantadora, tan lograda, tan adecuada para el estilo de vida de su familia. Había sido la novia de Marcus durante 3 años. ¿Lo sabía yo? Dije que no. Patricia sonrió. Dijo que era una pena que hubieran terminado. Todos habían esperado que acabaran juntos. La familia de Alexandra poseía una empresa de importación de vehículos de lujo, lo que habría sido una combinación perfecta con los concesionarios Whitmore. La implicación era clara. Alexandra había sido la elección correcta. Yo no. Miré alrededor del comedor y por primera vez noté que había fotografías en la pared detrás de mí. Me giré ligeramente en la silla y vi una galería de momentos familiares, navidades, cumpleaños, graduaciones. Y en al menos 4 de esas fotos una hermosa mujer de cabello oscuro estaba junto a Marcus, con el brazo enlazado al suyo, su sonrisa radiante. Alexandra. Patricia siguió mi mirada y no dijo nada, pero su satisfacción era casi palpable. Viven hundió el cuchillo un poco más. Dijo que Alexandra seguía soltera. En realidad era sorprendente que nadie la hubiera conquistado todavía, casi como si estuviera esperando algo o a alguien. Volví la mirada a la mesa y sonreí. Dije que sonaba como una mujer extraordinaria. Claramente no era la respuesta que Viven esperaba. Parpadeó, momentáneamente desequilibrada. Patricia se recuperó primero, dijo que sí, que Alexandra era extraordinaria, y luego, con la sutileza de un martillo, añadió que esperaba que yo no me sintiera demasiado fuera de lugar en su mundo dado mi origen más modesto. Le pregunté qué quería decir con modesto. La sonrisa de Patricia mostró dientes, dijo que entendía que no todo el mundo nace con ciertas ventajas, que algunas personas tienen que trabajar en empleos ordinarios y vivir vidas ordinarias, que no había ninguna vergüenza en ser común. Común. Me había llamado común. Sentí que algo se movía dentro de mí, pero mantuve el rostro neutro. Había venido para conocer la verdad sobre esas personas y la verdad se estaba volviendo muy clara. Marcus por fin habló. Dijo que su madre no quería decir nada con eso, que solo estaba siendo protectora con él. Patricia le dio una palmadita en la mano y dijo que, por supuesto, que una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. La conclusión no dicha flotó en el aire como humo, y tú no eres lo mejor. Harold se aclaró la garganta e intentó cambiar de tema. Preguntó por mis aficiones, si tenía intereses fuera del trabajo. Dije que me gustaba leer, hacer senderismo, cocinar comidas sencillas, nada elegante. Viven se rió y dijo que era adorable, como un niño enumerando sus actividades favoritas. Richard, el amigo de la familia, habló por primera vez desde que nos sentamos, dijo que había mucho que decir sobre los placeres simples, que su propia abuela había vivido una vida modesta y había sido la persona más feliz que había conocido. Patricia le lanzó una mirada que habría podido cortar la leche. Richard la ignoró y siguió mirándome con esa expresión extraña y escrutadora. Preguntó cómo se llamaba mi abuela. Dije Margaret Graham. Las cejas de Richard se alzaron ligeramente, pero no dijo nada más, solo asintió pensativo y volvió a su sopa. El resto de la cena continuó de la misma manera. Patricia y Viven se turnaban para hacer preguntas diseñadas para recordarme cuál era mi lugar, que en sus mentes estaba muy por debajo del suyo. Marcus hacía intentos débiles de defenderme de vez en cuando, pero estaba claro que no lo hacía de corazón. Harold permanecía casi siempre en silencio, observando todo con la resignación cansada de un hombre que había aprendido hacía mucho que discutir con su esposa era inútil. Y durante todo ese tiempo, Richard me observaba. Cuando llegó el postre ya había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre la familia Whitmore. Eran snobs del más alto nivel, de los que miden el valor humano en dólares y conexiones sociales. Me veían como un obstáculo que eliminar, un problema que resolver, un error que Marcus había cometido y que debía corregirse. Pero también había aprendido algo más, algo que no esperaba. Marcus no era el hombre que yo creía.
El Marcus del que me había enamorado era amable, atento y parecía genuinamente interesado en mí como persona. Pero este Marcus, el que se sentaba en la mesa de su madre y la dejaba destrozarme sin una palabra de verdadera protesta, era alguien distinto, alguien más débil, alguien que valoraba más la aprobación de su familia que defender a la mujer que decía amar. Me pregunté cuál de los dos era el verdadero Marcus. Estaba a punto de descubrirlo. Después del postre, Patricia anunció que tomaríamos café en el salón. Los hombres se dirigieron hacia las ventanas para hablar de negocios mientras Viven se excusaba para hacer una llamada. Patricia dijo que necesitaba hablar con la ama de llaves sobre algo y que se reuniría con nosotros en un momento. Eso me dejó sola con mis pensamientos y con una oportunidad perfecta. Me disculpé para ir al baño. Marcus me indicó el fondo de la casa por un largo pasillo lleno de obras de arte pretenciosas. Caminé despacio observando los detalles. La casa era impresionante desde el punto de vista financiero, pero se sentía fría, vacía, como un museo en el que nadie vivía realmente. El baño fue fácil de encontrar, pero no era eso lo que buscaba. Lo que buscaba era información, comprensión, alguna pista que me ayudara a dar sentido a la velada. Encontré algo mucho mejor. Al pasar frente a una puerta entreabierta escuché voces, la voz de Patricia y la de Viven. Me detuve. Todos mis instintos me decían que siguiera caminando, que respetara su privacidad, que no espiara como un personaje de telenovela. Pero algo en el tono de Patricia me hizo parar, algo afilado, urgente. Me acerqué más a la puerta quedándome en las sombras. Patricia decía que debían resolver la situación rápidamente, que no podían permitir que Marcus cometiera ese error. Viven estuvo de acuerdo, dijo que no podía creer que realmente me hubiera traído allí, que pensaba que era solo una fase, como su etapa vegetariana en la universidad. Patricia dijo que esto era más serio que una dieta, que esa mujer podía arruinarlo todo. Sentí que el corazón me latía más rápido. Hablaban de mí, por supuesto que hablaban de mí, pero lo que vino después fue lo que realmente me heló la sangre. Viven dijo que el momento no podía ser peor, que necesitaban que la fusión con la familia Castellano saliera adelante y que Marcus debía estar con Alexandra para que eso ocurriera. Castellano, ese era el apellido de la familia de Alexandra, los importadores de coches de lujo. Patricia estuvo de acuerdo, dijo que los concesionarios estaban en problemas, que necesitaban la alianza con los Castellano para sobrevivir el próximo ejercicio fiscal. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Los concesionarios Whitmore estaban en dificultades financieras. Lo había sospechado por mi investigación, pero aquello lo confirmaba. Viven continuó, dijo que Marcus debía mantener interesada a Alexandra mientras cerraban los detalles, que ese era el plan, que la familia de Alexandra invertiría en los concesionarios y a cambio obtendría acceso a la red de distribución Whitmore. Patricia dijo que Marcus le había asegurado que mantenía sus opciones abiertas con Alexandra. Opciones abiertas, mientras me estaba pidiendo matrimonio a mí. Me apoyé en la pared con la mente acelerada. Esto no era solo esnobismo, no era solo una familia que no soportaba a la novia de su hijo. Era algo calculado, estratégico. Marcus no era solo un hombre débil que no podía enfrentarse a su madre. Marcus me estaba utilizando. ¿Pero para qué? ¿Por qué mantenerme cerca si Alexandra era siempre el plan? Viven respondió a mi pregunta no formulada, dijo que Marcus era un idiota, que realmente parecía gustarle esta pequeña secretaria, esta don nadie, que se suponía que debía usarla como un reemplazo temporal hasta que el acuerdo con Alexandra estuviera cerrado, pero se estaba encariñando. Un reemplazo temporal, eso era yo, un relleno, una distracción, alguien para mantener ocupado a Marcus mientras la familia resolvía sus acuerdos empresariales. Patricia dijo que ellas se encargarían, que anunciarían el compromiso esa misma noche, comprometerían públicamente a Marcus con esta chica y luego encontrarían la manera de separarlos antes de la boda. Una vez que tuvieran asegurada a Alexandra, descubrirían algún terrible secreto sobre mí que justificara romper el compromiso. Viven preguntó cuál secreto terrible. Patricia dijo que lo inventarían si fuera necesario. Me quedé en aquel pasillo congelada escuchando a dos mujeres planear la destrucción de mi relación como si estuvieran organizando una cena. Y entonces Viven dijo algo que lo empeoró todo aún más.
Dijo que al menos la chica era demasiado estúpida para sospechar nada, que Marcus había elegido bien en ese sentido, que era ingenua, confiada, probablemente agradecida de que alguien como Marcus se hubiera fijado en ella. Patricia se rió y estuvo de acuerdo. Me aparté de la puerta y caminé en silencio por el pasillo. Me temblaban las manos, pero no de dolor, sino de rabia. Pensaban que era estúpida, que era ingenua, que estaba tan desesperada por amor que aceptaría cualquier migaja que me ofrecieran. No tenían idea de con quién estaban tratando. Encontré el baño, me eché agua fría en la cara y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no estaba rota, no estaba devastada, estaba pensando. Había venido esa noche a poner a prueba a la familia de Marcus y habían fracasado de manera espectacular, pero la prueba había revelado algo que no esperaba. El propio Marcus era parte del problema. No estaba simplemente atrapado entre su familia y yo, me estaba engañando activamente. La pregunta ahora era qué hacer al respecto. Podía enfrentarlo, podía salir allí mismo y contar exactamente lo que había oído, podía montar una escena, exponer sus planes y abandonar esa casa para siempre. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Me descartarían como emocional, dramática, resentida, se dirían a sí mismos que solo estaba confirmando lo que pensaban de mí. No, si iba a responder a esta traición lo haría a mi manera, en mis términos, con un plan que jamás verían venir. Mi abuela me enseñó muchas cosas, pero una lección estaba por encima de todas. Decía que cuando alguien te subestima te ha dado un regalo, el regalo de la sorpresa. Patricia y Viven acababan de darme el mayor regalo de todos. No tenían ni idea de lo que era capaz. Me arreglé el maquillaje, alisé el cabello y regresé al salón con una sonrisa en el rostro. El juego apenas comenzaba. Cuando volví al salón algo había cambiado. Los muebles se habían movido ligeramente, la iluminación se había ajustado. Patricia estaba junto a la chimenea con una expresión de anticipación apenas contenida. Harold se había colocado cerca de la puerta con aspecto incómodo. Viven fingía examinar un cuadro, pero la vi mirar a Marcus con una sonrisa de suficiencia, y Marcus estaba en el centro de la habitación, nervioso, demasiado nervioso. Se giró cuando entré y su rostro se iluminó con lo que pretendía ser una sonrisa amorosa. Caminó hacia mí, tomó mis manos y dijo que quería preguntarme algo. Sentí como la trampa se cerraba a mi alrededor. Marcus dijo que sabía que no llevábamos mucho tiempo juntos y que su familia podía resultar un poco abrumadora al principio, pero que él sabía lo que quería. Dijo que me quería a mí y entonces se arrodilló. El anillo que sacó era grande y llamativo, exactamente el tipo de cosa que Patricia aprobaría. También era, noté enseguida, de calidad cuestionable. El diamante estaba turbio, el engaste desigual. Era el tipo de anillo que impresiona con luz tenue pero revela sus defectos bajo la luz dura del día, muy parecido al hombre que lo sostenía. Marcus me pidió que me casara con él. Detrás de él Patricia sonreía radiante. Claramente ese era el plan, el primer paso de su estrategia, comprometer públicamente a Marcus conmigo y luego encontrar la forma de deshacerse de mí más adelante. Mientras tanto usarían el compromiso para mantener a Alexandra esperando, colgándole la promesa de Marcus mientras resolvían sus acuerdos empresariales. Entendí todo eso en el espacio de un latido. También entendí que tenía una decisión que tomar. Podía decir que no. Podía rechazar aquella propuesta de un hombre que me estaba usando delante de una familia que me despreciaba. Podría haberme ido con mi dignidad intacta y no volver a ver a ninguno de ellos. Pero eso habría terminado la historia demasiado pronto. Pensé en lo que había escuchado en el pasillo. Pensé en sus planes de inventarse algún escándalo sobre mí. Pensé en cómo me veían como estúpida, ingenua, desechable. Y pensé en lo satisfactorio que sería demostrarles exactamente lo equivocados que estaban. Así que dije que sí. Marcus me deslizó el anillo en el dedo y Patricia empezó a aplaudir como si estuviera en una función de teatro. Viven me dio la enhorabuena con la misma calidez que una mañana de enero en Alaska. Harold le estrechó la mano a Marcus y le dijo que lo había hecho bien. Richard me sostuvo la mirada desde el otro lado de la sala. Había algo en su expresión, algo cómplice,
como si sospechara que esta historia tenía unos cuantos capítulos más por delante. Le sonreí y él me devolvió la sonrisa. El resto de la noche pasó como un borrón de champán y felicitaciones falsas. Patricia habló de organizar la fiesta de compromiso. Viven habló de lugares. Harold mencionó oportunidades de negocio que podrían surgir de la unión de nuestras familias, aunque se trabó al decirlo, claramente sin saber qué podía aportar mi familia a la mesa. Marcus se mantuvo cerca de mí, interpretando el papel de prometido entregado con una convicción sorprendente. Si no hubiera oído lo que dijeron su madre y su hermana, quizá me lo habría creído. Pero lo oí, y nunca lo olvidaría. Cuando por fin terminó la velada, Marcus me acompañó hasta mi coche. El aire nocturno estaba frío y limpio y, por un momento, nos quedamos allí en la entrada mirándonos. Me preguntó si estaba bien. Dijo que sabía que su familia podía ser intensa, pero prometió que al final se encariñarían conmigo. Dije que lo entendía. Dije que solo estaba cansada. Me besó las buenas noches y me fui de la finca Whitmore con su anillo en el dedo y un plan formándose en mi mente. A la mañana siguiente empecé mi investigación. Si hay algo que mi trabajo me ha enseñado es el poder de la información, los datos, la documentación. Me paso el día analizando sistemas, encontrando debilidades, optimizando soluciones. Estaba a punto de aplicar esas mismas habilidades a la familia Whitmore y lo que encontré durante los siguientes días confirmó todo lo que había oído y aún más. Los concesionarios Whitmore, efectivamente, estaban en problemas financieros, no solo un bache, sino problemas estructurales serios. Se habían expandido demasiado rápido durante los años de bonanza, habían asumido demasiada deuda y ahora las facturas vencían. Su principal acuerdo de franquicia estaba por renovarse y el fabricante estaba considerando otras opciones. La alianza con la familia de Alexandra no era solo estratégica, era desesperada. Pero eso no era todo. Mientras profundizaba encontré otra cosa, algo que los Whitmore probablemente creían escondido para siempre. Viven había estado malversando dinero del negocio familiar. Al principio eran cantidades pequeñas, camufladas en informes de gastos y cajas chicas, pero con los años se habían acumulado. Cientos de miles de dólares desviados para financiar su estilo de vida mientras la empresa se hundía. Imprimí todo lo que encontré, documentos legales, estados financieros, registros de transacciones sospechosas, y luego empecé a hacer llamadas. El nombre de mi abuela todavía tenía peso en ciertos círculos. Los contactos empresariales que ella había cultivado durante décadas recordaban a la familia Graham con respeto. Cuando me puse en contacto estuvieron encantados de hablar. Uno de esos contactos, casualmente, conocía a Richard Harley. Y Richard, resultó, tenía su propia historia con la familia Whitmore. Lo habían engañado en un acuerdo comercial años atrás. Nada ilegal, solo lo bastante poco ético como para dejar un sabor amargo. Llevaba esperando una oportunidad para ajustar cuentas. Yo estaba a punto de dársela. Antes de continuar, quiero decir algo de corazón. Este canal significa muchísimo para mí y cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda más de lo que imaginas. Si esta historia te está gustando, ¿podrías dedicar solo 2 segundos a darle a suscribirte? De verdad marca la diferencia. Gracias. Ahora, volvamos a lo que pasó después. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de paciencia y actuación. Interpreté el papel de prometida feliz con la habilidad de una actriz premiada. Asistí a cenas familiares en la finca Whitmore. Escuché los comentarios pasivo-agresivos de Patricia con una sonrisa. Vi a Viven presumir de ropa de diseñador y joyas carísimas sabiendo exactamente de dónde había salido el dinero. Y observé a Marcus. Estaba diferente ahora, o quizá yo solo lo veía con claridad por primera vez. La atención que antes me parecía encantadora ahora se sentía calculada. Los halagos sonaban ensayados, y su móvil, que guardaba con una vigilancia cada vez mayor, vibraba con mensajes que él ocultaba rápido. Yo sabía quién le escribía. Había visto el nombre parpadear en su pantalla más de una vez. Alexandra. Una noche le dije a Marcus que iba a trabajar hasta tarde. En lugar de eso aparqué cerca del restaurante donde se suponía que se reuniría con un cliente.
No se reunía con un cliente. Se reunía con ella. Observé por la ventana cómo se sentaban juntos en una mesa de esquina, con las cabezas muy cerca, un lenguaje corporal inconfundiblemente íntimo. En un momento él le tomó la mano por encima de la mesa. En otro ella se rió de algo que él dijo y le tocó la cara. Tomé fotografías, no porque necesitara pruebas para algún propósito legal, sino porque quería recordar ese instante. Quería recordar exactamente quién era en realidad Marcus Whitmore. No era solo débil. No era solo un niño de mamá. Era un mentiroso y un infiel, manteniendo activamente dos relaciones mientras su familia orquestaba el resultado desde las sombras. La rabia que sentí en ese momento era blanca, abrasadora y purificadora, pero no actué, todavía no. En su lugar volví a casa y añadí las fotos a mi archivo creciente. Richard y yo nos veíamos con regularidad, siempre en secreto. Él tenía su propia documentación de las prácticas empresariales dudosas de los Whitmore. Conocía a gente que había salido perjudicada por sus tratos a lo largo de los años. Estaba más que dispuesto a ayudar a hundirlos. Pero me preguntó por qué. Dijo que entendía sus propias motivaciones, pero quería saber las mías. ¿Era solo venganza o era algo más? Pensé en su pregunta mucho tiempo antes de responder. Dije que no era venganza. Era la verdad. Dije que los Whitmore habían pasado la vida usando su dinero y su posición para manipular a la gente. Trataban como desechable a cualquiera que consideraran inferior. Estaban criando a Marcus para que fuera igual y seguirían haciéndolo con otros mucho después de que yo desapareciera. Dije que alguien tenía que demostrarles que su dinero no podía protegerlos de las consecuencias. Richard asintió despacio. Dijo que mi abuela estaría orgullosa. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. La fiesta de compromiso estaba fijada para dentro de 3 semanas. Los Whitmore la organizarían en su finca, invitando a todos los que importaban en la comunidad empresarial. Patricia lo trataba como una coronación, una oportunidad para exhibir a su familia perfecta ante el mundo. No tenía ni idea de lo que se acercaba. Pasé esas 3 semanas preparándolo todo. Me coordiné con Richard. Hice llamadas estratégicas a contactos del sector. Incluso contacté con el fabricante de coches que estaba considerando abandonar a los concesionarios Whitmore. Les interesó muchísimo lo que yo tenía que compartir. Y la noche anterior a la fiesta hice una última cosa. Le di a Marcus una última oportunidad de ser honesto. Estábamos en su apartamento repasando los últimos detalles. Le pregunté, con naturalidad, cómo se sentía respecto a nosotros, respecto a nuestro futuro. Dijo que estaba emocionado. Dijo que no podía esperar para casarse conmigo. Le pregunté si había algo que quisiera decirme, cualquier cosa. Me miró con esos ojos azules que antes me parecían tan encantadores. Dijo que no había nada. Dijo que yo era todo lo que siempre había querido. Le pregunté por Alexandra. Su rostro palideció. Se recompuso rápido, pero yo había visto el destello de miedo en sus ojos. Dijo que Alexandra era solo una vieja amiga, nada más. Asentí y dije que lo entendía. Y en ese momento sí lo entendía. Entendía que Marcus nunca me diría la verdad. Me mentiría a la cara mientras le resultara útil. Era el hijo de su madre de pies a cabeza. A la noche siguiente me puse un vestido de mi armario real. No el azul marino modesto que llevé aquella primera cena. Este era de diseñador, elegante, valía más que todo lo que Patricia llevaba puesto, combinado. Me miré al espejo y sonreí. Era hora de mostrarle a la familia Whitmore exactamente a quien habían subestimado. La finca Whitmore había sido transformada para la fiesta de compromiso. Carpas blancas salpicaban el césped perfectamente recortado. Candelabros de cristal colgaban de estructuras temporales, lanzando una luz prismática sobre la multitud. Un cuarteto de cuerda tocaba música clásica sobria junto a la fuente. Camareros con uniformes impecables circulaban con champán y bocados que probablemente costaban más por mordisco que el salario por hora de algunas personas. Patricia se había superado. Esto no era solo una fiesta. Era una declaración. Llegué en mi Subaru de siempre,
observando las expresiones de los aparcacoches mientras intentaban reconciliar mi vehículo modesto con la procesión de Mercedes y BMW que me había precedido. Uno de ellos incluso preguntó si yo era del catering. Sonreí y le di las llaves. El paseo desde el aparcamiento hasta la carpa principal se sintió como una pasarela. Con cada paso me quitaba el personaje que había llevado durante las últimas 3 semanas. La novia nerviosa, la prometida agradecida, la mujer sencilla que debía dar gracias por la aceptación a regañadientes de Patricia Whitmore. Esta noche yo era ella Graham, la de verdad. Mi vestido era verde esmeralda intenso, hecho a medida por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en círculos de moda. Mis joyas eran discretas, pero inconfundibles para cualquiera que supiera reconocer calidad. El colgante de diamantes de mi abuela descansaba en mi garganta, una pieza tasada por más de lo que cuestan la mayoría de los coches. Mi reloj era una edición limitada que solo 50 personas en el mundo poseían. Había pasado los últimos 14 meses escondiendo quién era. Esta noche dejaría de esconderme. La primera persona en notarlo fue una mujer que no reconocí, la esposa o la novia de alguien, cerca de la entrada de la carpa principal. Me miró, hizo una doble toma y luego le susurró algo a su acompañante. Ambos se quedaron mirando. Yo seguí caminando. La segunda persona en notarlo fue Harold Whitmore. Estaba recibiendo a los invitados cerca del bar, cumpliendo sus deberes de anfitrión con el entusiasmo cansado de un hombre que preferiría estar viendo golf. Cuando me vio, su sonrisa de bienvenida se congeló. Sus ojos viajaron de mi rostro a mi vestido, a mis joyas y de vuelta, y vi cómo la confusión reemplazaba su hospitalidad ensayada. Le di las buenas noches y le agradecí que hubiera organizado una fiesta tan bonita. Balbuceó algo sobre alegrarse de que yo hubiera podido venir, y sus ojos seguían intentando resolver el rompecabezas que yo era. Seguí adelante antes de que pudiera preguntar nada. La carpa principal estaba llena de quizá 100 invitados, una selección cuidadosamente curada de asociados de negocios, figuras de sociedad y amigos de la familia. Reconocí algunos rostros por mi investigación, el gerente regional del fabricante de coches, varios dueños de concesionarios competidores, un periodista de la publicación local de negocios, y allí, reinando cerca de la fuente de champán, estaba Patricia Whitmore. Llevaba un vestido color crema que probablemente había costado una fortuna, aunque era evidente que era de tienda pese a sus esfuerzos por sugerir lo contrario. Sus joyas eran impresionantes para estándares normales, pero poco notables para los estándares de la riqueza real. Se reía de algo que uno de sus invitados había dicho, con la cabeza echada hacia atrás de esa manera practicada que sugería que había aprendido a fingir diversión en un internado. Todavía no me había visto. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y avancé entre la multitud, deteniéndome a presentarme a varios invitados por el camino. Cada interacción siguió el mismo patrón: confusión por mi aspecto, sorpresa cuando mencionaba que era la prometida de Marcus, confusión renovada cuando mi vestido, mis joyas, mi manera de ser no encajaban con lo que les habían contado de mí. El rumor se extendía. Lo veía en los susurros, en las miradas de reojo, en los móviles consultados discretamente mientras intentaban averiguar quién era yo en realidad. Bien. Llegué por fin al círculo de Patricia justo cuando terminaba una historia sobre su trabajo benéfico reciente. Se giró para saludar al recién llegado con su sonrisa congelada de siempre. Y su rostro pasó por una transformación increíble. Primero confusión, luego reconocimiento, luego incredulidad, y luego algo que podría haber sido miedo. Pronunció mi nombre como si fuera una pregunta. Yo dije buenas noches, Patricia, y le di las gracias por una fiesta tan hermosa. Sus ojos se movían rápido, captando cada detalle de mi apariencia, el vestido que costaba más que su presupuesto mensual de la casa, el colgante que había aparecido en una revista de joyería, el reloj que probablemente nunca había visto fuera de un anuncio. Me preguntó de dónde había sacado esas cosas, su voz cuidadosamente controlada, pero incapaz de ocultar el temblor debajo. Dije que eran solo algunas piezas que había estado guardando para una ocasión especial. Viven apareció al lado de su madre, convocada por alguna señal invisible de alarma. Me miró y su expresión recorrió el mismo camino que la de Patricia: confusión, reconocimiento, incredulidad.
Pero Viven se recompuso más rápido. Dijo que el vestido era interesante, con una dulzura falsa goteándole en la voz. Preguntó si era alquilado. Le dije el nombre del diseñador. Dije que era un amigo que lo había hecho específicamente para mí. El nombre del diseñador golpeó a Viven como un puñetazo. Era alguien que vestía a celebridades, con una lista de espera de años, que no hacía vestidos para asistentes administrativas que apenas podían pagar el alquiler. Abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Me disculpé para buscar a Marcus. Mientras me alejaba oí a Patricia sisearle algo a Viven sobre averiguar qué estaba pasando. Oí la respuesta confusa de Viven diciendo que no tenía ni idea, que esto no tenía sentido. Sonreí para mí y seguí caminando. La primera fase de la noche estaba completa. La semilla de la duda ya estaba plantada. Ahora tocaba dejarla crecer. Marcus me encontró antes de que yo lo encontrara a él. Salió de un grupo de invitados cerca del bar, pálido, con los ojos muy abiertos. Claramente había oído los susurros, visto las miradas, intentado reconciliar a la mujer que tenía delante con la mujer que creía conocer. Preguntó qué estaba pasando. Preguntó de dónde había salido el vestido, las joyas, la transformación. Preguntó por qué parecía una persona completamente distinta. Yo dije que me veía como yo misma. Me miró y vi que algo se movía detrás de sus ojos, no un entendimiento completo, más bien la primera grieta en un muro que había estado ocultando una verdad incómoda. Preguntó si podíamos hablar en privado. Dije que después. Dije que era nuestra fiesta de compromiso al fin y al cabo, que teníamos invitados a los que atender. Antes de que pudiera protestar le tomé el brazo y lo guié hacia un grupo de socios de negocios. Eran los hombres y mujeres que movían la industria automotriz en nuestra región, la gente cuya opinión realmente importaba para la supervivencia de los concesionarios Whitmore. Habían estado observando mi entrada con una curiosidad descarada. Me presenté como debía esta vez. Dije mi nombre completo, Ella Graham, y mencioné mi cargo en mi empresa. Observé sus expresiones cambiar cuando reconocieron el nombre de la compañía, cuando se dieron cuenta de quién era yo en realidad. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado que dirigía una cadena de concesionarios competidora, dijo que había oído hablar de mí. Dijo que su sobrino trabajaba en tecnología y que había mencionado mi nombre en relación con soluciones de software innovadoras. Dije que era muy amable de su parte. Otra invitada, una mujer que llevaba fusiones y adquisiciones para una gran firma de inversión, me preguntó si yo era pariente de Margaret Graham. Dije que era mi abuela. Las cejas de la mujer se alzaron. Dijo que mi abuela había sido una empresaria extraordinaria. El apellido Graham aún tenía un peso considerable en ciertos círculos financieros. Sentí a Marcus tensarse a mi lado. No tenía ni idea de lo que todo eso significaba. Nunca me había preguntado por mi familia más allá de lo superficial. Había asumido que pobre significaba irrelevante y nunca se molestó en mirar más profundo. Su error. La noche siguió y con cada conversación la verdad se extendía más. La gente hablaba, revisaba el móvil, confirmaba detalles. La narrativa se movía bajo los pies de los Whitmore y no sabían cómo detenerla. Richard llegó aproximadamente una hora después de empezar la fiesta. Me encontró cerca del jardín de rosas, un momento a solas, mientras Marcus era arrastrado por su padre para una conversación urgente. Richard dijo que el representante del fabricante estaba allí. Dijo que el hombre había estado muy interesado en la documentación que Richard le había compartido a principios de semana. Le pregunté si estaba listo. Richard dijo que llevaba años listo. Hablamos unos minutos más, cerrando los detalles de lo que pasaría después. Luego Richard se mezcló de nuevo con la multitud y yo volví a mi papel de prometida feliz. La siguiente en encontrarme fue Patricia. Había recuperado parte de su compostura, aunque se notaba la tensión alrededor de sus ojos. Me apartó con un agarre más fuerte de lo necesario y exigió saber qué estaba haciendo. Le pregunté a qué se refería. Dijo que sabía perfectamente a qué se refería. Dijo que el vestido, las joyas, las historias que yo le estaba contando a la gente sobre mi abuela y mi trabajo. Dijo que quería saber cuál era mi juego. Dije que no había ningún juego.
Dije que simplemente estaba siendo yo. Ella dijo que eso era imposible. Dijo que Marcus le había contado mi situación. Dijo que yo era una secretaria que vivía en un estudio y conducía un coche que debía estar en un desguace. Dije que Marcus había hecho ciertas suposiciones. Dije que yo nunca le había dicho esas cosas. El rostro de Patricia se quedó inmóvil. Dije que trabajaba en tecnología, lo cual era cierto. Dije que tenía un puesto de apoyo, lo cual también era cierto, porque las arquitectas apoyan a los equipos de desarrollo. Dije que nunca había afirmado ser pobre. Dije que simplemente nunca corregí sus suposiciones. Preguntó por qué. La miré directamente. Dije que mi abuela me enseñó que el verdadero carácter de una persona solo se muestra cuando cree que nadie importante la está mirando. Dije que yo quería saber quién era realmente la familia Whitmore. El rostro de Patricia perdió el color. Dije que ahora ya lo sabía. Antes de que pudiera responder, el cuarteto dejó de tocar. La voz de Harold Whitmore sonó por los altavoces anunciando que era hora de los brindis y los discursos oficiales. Patricia me miró con algo que podría haber sido miedo. Yo sonreí y caminé hacia el escenario. El acto principal estaba a punto de comenzar. El escenario estaba montado al fondo de la carpa principal, decorado con flores y una iluminación suave que probablemente pretendía ser romántica, pero que en cambio se sentía como un foco esperando su momento. Harold estaba en el micrófono dando la bienvenida y agradeciendo a todos por venir a celebrar aquella ocasión especial. Habló de la familia, de la tradición, de la importancia de alianzas fuertes tanto en los negocios como en la vida. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia Patricia, que avanzaba entre la gente hacia el escenario con la determinación de una general entrando en un campo de batalla. Llegó al micrófono justo cuando Harold terminaba. Tomó el control con suavidad, la compostura firmemente de vuelta, la sonrisa tan congelada y perfecta como siempre. Dijo que estaba encantada de dar la bienvenida a todos a aquella celebración del compromiso de su hijo. Dijo que Marcus había encontrado a una joven maravillosa, alguien que sería una adición perfecta a la familia Whitmore. Dijo que tenían planes emocionantes para el futuro, planes que asegurarían que el legado Whitmore continuara durante generaciones. Luego empezó a insinuar oportunidades de negocio. Habló de crecimiento y expansión. Habló de nuevas alianzas y acuerdos estratégicos. Habló de los concesionarios Whitmore entrando en un capítulo emocionante. Vi al representante del fabricante moverse incómodo. Vi a Richard cruzar su mirada y asentir casi imperceptiblemente. Patricia estaba construyendo algo. Estaba usando la fiesta de compromiso como plataforma para algún anuncio empresarial, probablemente relacionado con la fusión con los Castellano que se suponía que salvaría su compañía. Llamó a Marcus al escenario. Él subió los escalones nervioso, aunque intentaba ocultarlo tras su sonrisa ensayada. Se colocó junto a su madre y miró a la multitud buscándome. Su expresión era complicada. Patricia dijo que había una persona más que debía estar en ese escenario. Dijo que quería dar la bienvenida a su futura nuera, la mujer que había capturado el corazón de su hijo. Dijo mi nombre y la gente se giró para mirarme. Dejé mi copa de champán y caminé hacia el escenario. La carpa quedó en silencio salvo por mis pasos. Todas las miradas estaban sobre mí. Los susurros ya habían hecho su trabajo. Todos sabían que algo estaba pasando, que esa fiesta de compromiso estaba a punto de convertirse en otra cosa por completo. Subí los escalones y me coloqué junto a Marcus. Él extendió la mano para tomar la mía, pero su agarre era incierto, interrogante. Patricia me entregó el micrófono con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dijo que estaba segura de que yo quería decir unas palabras. Miré el micrófono en mi mano. Miré a Marcus. Miré a Patricia, que creía que estaba al mando. Miré a la multitud, llena de personas que podían hacer o deshacer el futuro de la familia Whitmore. Dije, sí, quería decir unas palabras. Y entonces empecé a hablar. Dije que quería darle las gracias a Patricia por la cálida bienvenida que me había dado. Dije que quería reconocer a la familia Whitmore por mostrarme exactamente quiénes eran durante las últimas semanas. La sonrisa de Patricia titubeó. Dije,
Cuando vine por primera vez a esta casa tomé una decisión. Decidí dejar que los Whitmore vieran una versión sencilla de mí, una mujer sin ropa, cara ni credenciales impresionantes, una mujer a la que podrían considerar por debajo de su atención. La carpa quedó totalmente en silencio. Dije que quería ver cómo tratarían a alguien que creían que no podía ayudarles, alguien que pensaban que no tenía nada que ofrecer, alguien que, en palabras de Patricia, era común. El rostro de Patricia se puso blanco. Dije que lo que descubrí fue revelador. Describí la cena en la que me compararon desfavorablemente con la exnovia de mi prometido. Describí los insultos susurrados que Patricia creyó que yo no podía oír. Describí que me llamaran el servicio, que me llamaran común, que me llamaran cazafortunas personas que no sabían nada de mí. Marcus me estaba mirando ya, con el rostro convertido en una máscara de horror. Dije, y luego escuché algo que no se suponía que debía escuchar. Describí la conversación en el despacho. Describí a Viven y a Patricia hablando de cómo sacarme de la vida de Marcus. Describí cómo descubrí que yo solo era un reemplazo temporal, alguien para mantener ocupado a Marcus mientras la familia organizaba su verdadero futuro con Alexandra Castellano. Un murmullo de jadeos recorrió a la gente. Dije, descubrí que los concesionarios Whitmore estaban en serios problemas financieros. Dije, supe que estaban desesperados por una fusión con la familia Castaño para sobrevivir. Dije que me enteré de que Marcus había estado manteniendo sus opciones abiertas con Alexandra todo el tiempo que estuvo conmigo. Saqué mi teléfono y mostré una fotografía en la pantalla, Marcus y Alexandra en el restaurante, tomados de la mano por encima de la mesa. Dije que esa foto era de hacía 2 semanas, cuando Marcus supuestamente estaba trabajando hasta tarde. La multitud estalló en susurros. Marcus me agarró del brazo. Dijo que no era lo que parecía. Dijo que podía explicarlo. Yo dije que ya lo había explicado. Dije que le había dado la oportunidad de ser honesto la noche anterior y había elegido mentir. Me volví hacia la multitud. Dije que había más. La carpa se quedó completamente en silencio otra vez. Cada persona allí entendía que estaba presenciando algo sin precedentes. Las reglas cómodas de los eventos de sociedad habían quedado suspendidas. Las máscaras estaban cayendo. Dije que había pasado las últimas semanas investigando el negocio de la familia Whitmore. Dije que había encontrado cosas interesantes. Mencioné los registros financieros, el crédito sobreextendido, las ventas en caída, el acuerdo de franquicia que estaba a punto de ser cancelado. El rostro de Harold Whitmore se volvió gris. Dije que también había encontrado pruebas de algo más serio. Miré directamente a Viven, que estaba cerca del fondo de la carpa, paralizada como un ciervo atrapado por los faros. Dije que Viven Whitmore llevaba años malversando dinero de la empresa familiar. Dije que las cantidades empezaron pequeñas pero crecieron con el tiempo. Dije que el total ya estaba en los cientos de miles de dólares. El marido de Viven se giró para mirarla con una expresión de puro shock. Viven gritó que eso era mentira. Dijo que yo no tenía pruebas. Dijo que solo era una mujer amargada intentando destruir a su familia. Richard dio un paso al frente desde la multitud. Dijo que él sí tenía pruebas. Caminó hacia el escenario con una carpeta que yo sabía que contenía años de documentación, registros bancarios, informes de gastos, historiales de transacciones, todo lo necesario para demostrar exactamente lo que Viven había hecho. Le entregó la carpeta al representante del fabricante, que se había acercado al escenario con la expresión de un hombre cuyas peores sospechas estaban confirmándose. Richard dijo que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Dijo que los Whitmore lo habían engañado en un negocio hacía 15 años y que nunca lo había olvidado. Dijo que cuando ella se le acercó con pruebas de sus fechorías actuales, él se alegró de aportar lo que sabía. Patricia encontró la voz. Dijo que esto era indignante. Dijo que no teníamos derecho a hacer esas acusaciones. Dijo que nos demandaría por difamación. Yo dije que era libre de intentarlo. Dije que todo lo que había compartido estaba documentado y era verificable. Dije que los registros financieros eran información pública disponible para cualquiera que supiera dónde buscar.
Dije que las pruebas de la malversación de Viven se habían recopilado a partir de fuentes que se sostendrían en cualquier tribunal. Miré a Marcus, que seguía a mi lado con la cara de un hombre al que se le había derrumbado el mundo. Dije que había una cosa más. Levanté la mano y me quité el anillo de compromiso. El diamante turbio atrapó la luz y mostró todos sus defectos. Dije que no me casaría con Marcus Whitmore. Dije que nunca había tenido intención de hacerlo. No después de saber la verdad sobre él y su familia. Dije que la única razón por la que dije que sí a su propuesta fue para darles cuerda suficiente para que se ahorcaran solos. Le devolví el anillo a Marcus. Le dije que se lo diera a Alexandra. Dije que ella era, claramente, la que él de verdad quería. El rostro de Marcus se desmoronó. Dijo que eso no era verdad. Dijo que sentía cosas por mí. Dijo que lo de Alexandra era solo negocios, algo que su madre había organizado. Yo dije que ese era exactamente el problema. Dije que había dejado que su madre le organizara la vida, las relaciones, el futuro. Dije que ni una sola vez me defendió cuando su familia me atacó. Dije que me mintió a la cara sobre Alexandra incluso cuando le di la oportunidad de ser honesto. Dije que un hombre que no podía ser honesto con la mujer que decía amar no era un hombre con el que yo quisiera casarme. La multitud estaba absolutamente en silencio. Me giré hacia ellos una última vez. Dije que yo era ella Graham. Dije que era arquitecta senior de software, que me había construido una carrera con trabajo duro e integridad. Dije que ganaba más dinero en un mes que la mayoría de la gente en un año. Y que vivía de forma sencilla porque mi abuela me enseñó que la riqueza no mide el valor de una persona. Dije que los Whitmore me habían mostrado su verdadero carácter. Se habían revelado como personas que juzgan a los demás por su cuenta bancaria y su estatus social. Me habían tratado con desprecio porque creían que yo no tenía nada que ofrecerles. Dije que ese tipo de carácter acabaría destruyéndolos con o sin mi ayuda. Dejé el micrófono sobre el atril y bajé del escenario. La gente se apartó de mí como el agua. Nadie habló. Nadie intentó detenerme. Detrás de mí oí cómo empezaba el caos. No miré atrás al cruzar la carpa, pero podía oírlo todo. La voz de Patricia, aguda y desesperada, intentando salvar la situación. Decía que había habido un malentendido, que yo estaba claramente alterada, que nada de lo que había dicho era cierto, pero el daño ya estaba hecho. Oí al representante del fabricante hablar por teléfono, con una voz seca y profesional. Oí a otros invitados murmurar, algunos ya yéndose hacia la salida, queriendo distanciarse del desastre que se desarrollaba. Llegué al borde de la carpa y me detuve. Viven había acorralado a su marido cerca del bar, intentando explicar, intentando justificar. Su expresión era de piedra. La miraba como si nunca la hubiera visto. Como si la mujer con la que se había casado hubiera sido reemplazada por una desconocida con su cara. Harold estaba desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos. El patriarca del Imperio Whitmore, derribado por la exposición de secretos que probablemente sospechaba, pero que nunca quiso reconocer. Y Marcus. Marcus se quedaba solo en el escenario, con el anillo rechazado aún apretado en su mano. Me miraba con una expresión que no supe descifrar. Ira, pena, arrepentimiento. Ya no importaba. Salí de la carpa y entré en el aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes al drama humano que se desarrollaba abajo. Respiré hondo, llenando los pulmones de un aire que se sentía más limpio, de algún modo más ligero. Richard me encontró junto a la fuente unos minutos después. Dijo que ya estaba hecho. Dijo que el fabricante ya había tomado la decisión. Los concesionarios Whitmore perderían el acuerdo de franquicia a finales de mes. Le pregunté si se sentía satisfecho. Dijo que satisfacción no era exactamente la palabra. Dijo que se sentía más bien como alivio, como una deuda que por fin se había pagado. Entendí a qué se refería. Me preguntó qué haría ahora. Dije que me iría a casa. Dije que dormiría bien por primera vez en semanas. Dije que mañana me despertaría y seguiría construyendo la vida que había creado para mí. La vida que no tenía nada que ver con Marcus Whitmore ni con su familia. Richard asintió.
Dijo que mi abuela habría estado orgullosa de mí esa noche. Sentí que se me clavaban lágrimas en los ojos, inesperadas e indeseadas. Dije, eso espero. Me entregó una tarjeta de visita. Dijo que si alguna vez necesitaba algo, lo llamara. Dijo que me debía una. Guardé la tarjeta en el bolso y le di las gracias. Luego caminé hasta el puesto de aparcacoches. Recogí mi viejo Subaru de un asistente muy confundido y me fui de la finca Whitmore por última vez. En el retrovisor vi a los invitados salir en tropel de la carpa, la fiesta disolviéndose en caos. Vi a Patricia gesticulando con furia, todavía intentando controlar una narrativa que ya se le había escapado por completo. Volví la vista a la carretera y no miré de nuevo. El viaje a casa fue silencioso. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo conduje por la noche dejando que los kilómetros pusieran distancia entre yo y todo lo que había ocurrido. Cuando por fin llegué a mi modesto apartamento, me quedé sentada en el coche un largo momento antes de entrar. Pensé en Marcus, en el hombre que creí que era y en el hombre que resultó ser. Pensé en lo cerca que estuve de casarme con él, de atar mi vida a la suya, de convertirme en parte de una familia que me habría tratado con desprecio para siempre. Pensé en mi abuela y en la lección que me enseñó sobre el carácter y el valor. Y pensé en el futuro, mi futuro, el que construiría por mí misma, en mis propios términos, con personas que me valoraran por quien era y no por lo que pudiera darles. Me bajé del coche y entré. Mi apartamento era pequeño y simple, justo como me gustaba. Me preparé una taza de té, me cambié el vestido de diseñador y me senté junto a la ventana con mi vieja bata cómoda. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Miles de vidas transcurriendo en miles de ventanas. Yo era solo una más. Nada especial, nada extraordinario. Y eso era exactamente lo que quería. Una semana después estaba sentada en la mesa de mi cocina con mi café de la mañana cuando el móvil vibró con una alerta de noticias. El titular decía, Whitmore Automotive se enfrenta al cierre tras la terminación de su franquicia. Leí el artículo despacio, absorbiendo los detalles. El fabricante había terminado oficialmente su asociación con los concesionarios Whitmore, citando preocupaciones sobre la gestión financiera y las prácticas éticas. Sin el acuerdo de franquicia, los concesionarios no podían vender vehículos nuevos. Sin ventas de vehículos nuevos, el negocio no podía sobrevivir. El artículo mencionaba que varios socios comerciales anteriores habían presentado sus propias quejas sobre las prácticas de la familia Whitmore. Mencionaba que una investigación interna había revelado irregularidades financieras que ahora estaban siendo revisadas por las autoridades. Mencionaba que a Vivian Whitmore se le había pedido que renunciara a su puesto en la empresa mientras se realizaba una investigación. No me mencionaba a mí. Le había pedido a Richard que mantuviera mi nombre fuera de esto y él había respetado esa petición. La historia sería sobre las propias fechorías de los Whitmore, no sobre la mujer que las expuso. Yo no quería fama ni reconocimiento. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Y había salido. Terminé mi café y miré alrededor de mi cocina pequeña. La misma cocina en la que había estado sentada un mes antes, cuando conduje por primera vez a la finca Whitmore para conocer a la familia de Marcus. La misma cocina donde tomé la decisión de ponerlos a prueba para ver quiénes eran realmente bajo su superficie pulida. Tanto había cambiado desde entonces y al mismo tiempo, tanto había permanecido exactamente igual. El móvil vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de Marcus. Decía que necesitaba verme. Decía que podía explicarlo todo. Decía que había cometido errores, pero que aún le importaba. Preguntaba si podíamos vernos para tomar un café solo para hablar. Miré el mensaje un largo momento. Luego lo borré sin responder. Algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse cerradas. Me levanté y fui a la ventana, mirando el sol de la mañana elevándose sobre la ciudad. Iba a ser un día precioso, un día para nuevos comienzos, para avanzar, para construir algo mejor. El colgante de mi abuela colgaba de mi cuello, cálido contra mi piel. Lo toqué con suavidad, pensando en la mujer que me enseñó todo lo que sabía sobre el carácter y el valor. Ella vivió su vida con sencillez, no porque tuviera que hacerlo,
sino porque entendía que las cosas que de verdad importan no se pueden comprar. El amor, la integridad, el respeto propio, la certeza de que has actuado según tus principios, incluso cuando habría sido más fácil ceder. Los Whitmore habían creído que podían comprar su camino por la vida. Habían creído que el dinero y el estatus los hacían mejores que los demás, con derecho a tratar a la gente como quisieran sin consecuencias. Se equivocaban. Me aparté de la ventana y me preparé para ir a trabajar. Mi trabajo de siempre en mi empresa de siempre, haciendo lo que me gustaba con gente que me respetaba por mis habilidades y mi carácter, no por mi cuenta bancaria. La historia de la familia Whitmore seguiría desarrollándose en las semanas y meses siguientes. Habría investigaciones y procesos legales. Habría consecuencias y repercusiones. El imperio que habían construido sobre una base de arrogancia y engaño se derrumbaría pieza a pieza. Pero esa era su historia ahora, no la mía. Mi historia apenas comenzaba y la escribiría en mis propios términos, con mis propias palabras, según mis propios valores. Esa era la lección que me enseñó mi abuela. Esa era la verdad que había llevado conmigo en cada momento del último mes. El valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, ni por su estatus social, ni por la opinión de gente como Patricia Whitmore. Se mide por su carácter, por las decisiones que toma cuando nadie la mira, por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ella. Los Whitmore fallaron esa prueba por completo. Y yo por fin encontré la respuesta que estaba buscando. La respuesta era que no necesitaba su aprobación. No necesitaba el amor de Marcus. No necesitaba la validación de nadie para conocer mi propio valor. Yo ya sabía quién era y eso era todo lo que necesitaba.